La economía de China es un 60% más pequeña de lo que pensábamos. Según el trabajo de investigación del profesor Luis Martínez de la Universidad de Chicago, esto significaría que en lugar de convertirse pronto en la segunda economía más grande del mundo, la economía de China es solo un tercio del tamaño de la economía estadounidense. Esto también significa que las predicciones hechas por el inversionista multimillonario Ray Dalio de que China pronto superará a los Estados Unidos como la próxima superpotencia del mundo son exageradas. Finalmente, tener un PIB mucho más bajo también significa que los niveles de deuda en China son en realidad mucho más altos en relación con el tamaño de su economía, lo que significa que su burbuja inmobiliaria alimentada por la deuda es mucho más peligrosa de lo que se creía. Las cifras falsas del gobierno chino. Para calcular el PIB, los gobiernos de todo el mundo suelen recopilar datos sobre las transacciones en todos los sectores de la economía, y el crecimiento de estas transacciones a menudo se traduce en el éxito en el crecimiento de un país. Las instituciones responsables de registrar el PIB operan de manera independiente. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos no podría simplemente ingresar a la Oficina de Análisis Económico y cambiar los números reales por cifras de crecimiento más altas, e incluso, si lograra falsear los números, esto probablemente llegaría a la prensa, lo que generaría un escándalo y haría que la carrera política del presidente entre en decadencia. Pero, ¿qué sucede en un gobierno autoritario que controla todas sus instituciones, incluyendo la prensa? Pues se vuelve bastante fácil ajustar los números de crecimiento hacia arriba. Por lo tanto, esto hace sospechar que los países más autoritarios expongan datos falsos del crecimiento de su PIB. Los satélites pueden medir el PIB real. En nuestro mundo globalizado, la actividad económica real se puede ver incluso desde el espacio mediante la vista satelital, vigilando el movimiento de las exportaciones, especialmente de noche, donde se observan las luces. Entonces, para averiguar si los países herméticos manipulan las estadísticas del PIB, Martínez observó 184 países entre 1992 y 2008. Lo que descubrió es que los países en los que se observaba un mayor movimiento de estas luces normalmente también informaban un PIB creciente. Sin embargo, al hacer una distinción entre países autoritarios y democráticos, surgió un patrón claro. Los países autoritarios generalmente reportaron cifras de crecimiento del PIB un 35% más altas en comparación con el crecimiento del movimiento registrado por los satélites. Y para China específicamente, Martínez afirma que según su análisis, el crecimiento real del PIB de China entre 1992 y 2008 fue probablemente del 4,9% anual, en lugar del crecimiento promedio informado por ellos mismos del 6,3% que los chinos aseguraban tener. El cuento chino del crecimiento económico. Entre 1992 y 2021, el gobierno chino reportó un crecimiento del PIB entre un 8 al 14%. Sin embargo, Martínez sugiere que China en realidad solo creció entre un 2 al 6%, y esto significa que en lugar de superar a los Estados Unidos como la economía más grande del mundo, China todavía estaría bastante lejos de eso. Ahora, no me malinterpreten, estos números siguen siendo realmente impresionantes, ya que este crecimiento fue suficiente para que la economía de China superara la de Japón y se convirtiera en la segunda economía más grande del planeta. Otra cosa muy importante a mencionar de China es que el gobierno central solía establecer objetivos de crecimiento del PIB para los gobernantes provinciales. Y si tú trabajaste alguna vez en una empresa con un objetivo de crecimiento, probablemente ya sepas que, generalmente, los trabajadores y ejecutivos suelen inflar los datos para quedar bien con el jefe. Por ejemplo, yo antes trabajaba como vendedor para una empresa de telefonía móvil que ofrecía portabilidad de la línea con tu mismo número, pues el objetivo diario que yo tenía que cumplir era un mínimo de 2 ventas diarias, y si no las cumplía,
la empresa me hacía comprometer a quedarme horas extras o de plano no renovar mi contrato. Entonces, lo que muchos de mis compañeros hacían era inflar la cantidad de ventas con clientes que no estaban muy convencidos de comprar y tomar la portabilidad, por lo que muchos de estos nuevos clientes no duraban ni siquiera 2 meses con nuestra compañía. Del mismo modo, se cree que el gobierno chino, al obligar a los gobernantes provinciales a cumplir una meta de crecimiento para cada fecha, podrían estar inflando los datos únicamente para quedar bien con el jefe de Estado. Consecuencias de la mentira china. Es probable que la investigación haya demostrado que los objetivos de crecimiento del PIB de China fueron rellenados con proyectos de inversión derrochadores, lo que dio lugar a su actual crisis inmobiliaria. De manera similar al estudio de Martínez, otro economista descubrió que hubo grandes diferencias entre las cifras del PIB informadas para esta provincia y otros datos que no podían manipularse, como el consumo de electricidad, ya que usualmente cuando un territorio crece económicamente, el consumo eléctrico también se dispara. Incluso los investigadores económicos informaron que los gobernantes provinciales que alcanzaron sus objetivos de crecimiento del PIB fueron promovidos, mientras que aquellos que no alcanzaron dichas metas fueron expulsados o despedidos. Esto, a su vez, hace que las provincias inflen los números como efecto de la presión ejercida desde Pekín, la capital de China, pues hay mucha evidencia de que los chinos están manipulando sus datos del PIB, tanto, si no más que otros países autoritarios, y es por esto que el PIB real de China es solo un 40% de su cifra oficial. Aún así, si el 60% de la economía de China fuese una gran mentira, este país seguiría siendo la segunda potencia económica del mundo. En cualquier caso, China todavía está muy lejos de ser la primera potencia, especialmente ahora que su economía se está desacelerando debido a la crisis inmobiliaria, y esto significa que los problemas económicos actuales de China podrían ser mucho peores de lo que pensábamos, porque si su PIB es mucho menor, su deuda en realidad podría ser mucho más grande de lo que aparenta. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Estás convencido de que China superará a Estados Unidos como la primera potencia mundial? Házmelo saber en los comentarios y suscríbete a mi canal para ver más videos así.